Cordial saludo, mi nombre es Betty Castro, somos estudiantes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD del programa de Psicología, del curso Políticas Públicas y Desarrollo Humano, del grupo 403029-146, periodo 1604. Vamos a dar respuesta a la pregunta: ¿la falta de participación ciudadana conlleva a la exclusión educativa o la falta de educación conlleva a que no se asuma participación ciudadana? Por tanto, es importante tener en cuenta el concepto de participación ciudadana, el cual está consagrado en el artículo 40 de la Constitución de 1991, el cual es un derecho constitucional fundamental donde todos los ciudadanos pueden intervenir, expresar sus opiniones, exponer sus necesidades, concertar acciones con representantes de los gobiernos, controlar y exigir la efectividad y responsabilidad del poder público. La exclusión educativa. La exclusión educativa en Colombia es un problema que aqueja a un gran número de niños y adolescentes, sobre todo en las zonas rurales apartadas, porque no hay cobertura educativa, y zonas marcadas por la violencia a causa del conflicto armado interno. Otros factores que inciden en que haya exclusión educativa son la la vulnerabilidad económica, indiferencia por falta de participación ciudadana, la exclusión social, la discriminación por identidad de género, y actualmente se presenta un alto índice de exclusión educativa a causa de la emergencia sanitaria que se está presentando, puesto que muchos niños y adolescentes no tienen acceso a una tablet, un computador y mucho menos tienen conectividad a Internet. El rol que elegí es el del psicólogo. Eh, la falta de participación ciudadana sí conlleva la exclusión educativa, puesto que no se está ejerciendo este mecanismo. Muchas veces nos quedamos en el conformismo y no exigimos el cumplimiento del derecho a la educación. Y en otros casos se da, puesto que hay muchas regiones apartadas y regiones marcadas por la violencia. Por tanto, en estos escenarios, los ciudadanos no les es posible ejercer el mecanismo de participación y por ende se presenta exclusión educativa, teniendo en cuenta que muchas regiones urbanas y rurales no cuentan con cobertura educativa. También la falta de educación conlleva a que no se asuma participación ciudadana, dado que algunos ciudadanos no conocen sus derechos y no hay entendimiento de cómo ejercer el mecanismo de participación, porque no se hace ninguna pedagogía sobre ello y tampoco se promueven estos mecanismos. El actuar del psicólogo en este tipo de problemáticas debe estar orientado en promover espacios de participación ciudadana partiendo del empoderamiento de la comunidad, propendiendo la participación activa, fortaleciendo sus capacidades de autogestión, en pro de la transformación de su entorno desde lo individual y colectivo, en donde todas las personas de la comunidad se hagan conscientes de la problemática para sí mismo, buscar soluciones duraderas y lograr el cambio social y mejorar la calidad de vida. Por otra parte, en cuanto al tema de políticas públicas, el papel del psicólogo está orientado en la gestión, diseño y planificación de las mismas, en donde a partir de ello el psicólogo tiene un rol como agente de cambio y transformación, a partir de su actuación en problemáticas sociales que afectan a los más vulnerables, como lo es la exclusión educativa, en donde se está vulnerando un derecho fundamental. Y es en este punto donde el psicólogo, en conjunto con la comunidad, pueden diseñar e implementar estrategias que conlleven a la inclusión educativa por medio de las políticas públicas en donde los ciudadanos sean gestores en la exigencia al cumplimiento de sus derechos y así lograr conjuntamente la reconstrucción y el restablecimiento del tejido social. Muchas gracias. Los dejo con mi compañera. Muy buenas noches, mi nombre es Diana María Calderón Acosta. Quiero darles a conocer primero que todo la problemática que escogí, el cual es el tema del rechazo que sufren los niños y jóvenes con discapacidad en su tema estudiantil, ¿sí? Y el rol que escogí es el rol comunitario, líder comunitario, con la siguiente pregunta: ¿la falta de participación ciudadana conlleva la exclusión educativa o la falta de educación conlleva a que no se asuma participación ciudadana? Primero que todo, la exclusión educativa exige una contextualización basada en el rechazo que sufren los niños y jóvenes con discapacidad. Estos niños
con limitaciones requieren de apoyo de todas las personas que están en su entorno. Y la marginación existe de diferentes grupos de estudiantes, que es lo que hacen que sean rechazados del aula o simplemente no acepten las condiciones de la misma manera. Considero que se deben ser protegidos por el Estado y garantizar su bienestar y la educación. El rol que yo desempeño es el rol comunitario en dicha problemática, la cual se debe ejercer en la comunidad educativa gran influencia a través de estrategias que conlleven a lograr la meta propuesta para el desarrollo y el fortalecimiento educativo en los niños y jóvenes con discapacidad. Yo, como líder comunitario, debo generar soluciones que contribuyan a la mejora de dicha situación, el cual se convertiría en un facilitador. Soy un facilitador de cambio social, trabajando en la prevención e intervención para brindar apoyo al rechazo que sufren estos niños por su discapacidad. También quiero dar a conocer la política pública que se hace conceptual, poniendo en evidencia la limitación de la inclusión a la discapacidad. Es un planteamiento que se genera en situaciones de exclusión. La exclusión educativa se complementa de forma global, la cual se dirige a los estudiantes y solo a los diagnósticos con necesidades educativas especiales. Muchas gracias. Mi nombre es Eliana Rivera y escogí el rol de estudiante. Para empezar, decimos que la sociedad requiere de ciudadanos formados y que tengan interés en participar en la mejora y desarrollo democrático. De ahí que sean muchas las voces que reclaman hoy una mayor atención a la educación en general, a la formación en distintos ámbitos y concretamente a la educación para la participación, educación cívica o educación para la ciudadanía democrática. Por este motivo, no son pocos los estudios que se han desarrollado sobre la vinculación entre nivel educativo y participación política que inciden en la cuestión de una mejora educativa para fomentar una mayor y mejor participación, lo que redundaría en una democracia de mayor calidad. Si como estudiantes nos brindan bases en la educación que nos permitan generar aportes positivos a la sociedad, en cuanto a participación ciudadana, podremos crecer dentro de esta sociedad. De esta manera se hace importante que nuestras voces sean escuchadas y se tengan en cuenta en cuanto a las mejoras que se buscan para un mejor futuro para todos. Desde el rol de estudiante se considera que la falta de educación conlleva a que no se asuma la participación ciudadana, puesto que es necesario tener un conocimiento previo de las diferentes problemáticas en los ámbitos que tienen que ver con el bien de la comunidad para poder participar de una manera activa en cualquier problemática presente. Si existe falta de educación, la participación ciudadana no tendrá fundamentos para la toma de buenas decisiones, lo que puede hacer que la participación, en vez de generar una transformación positiva, genere los efectos contrarios. Como estudiantes se hace necesario que se brinde una educación de calidad que nos brinde las bases suficientes para la toma de decisiones dentro de la sociedad, plasmando así dicho conocimiento que se adquiera en la toma de decisiones a nivel de ciudadanía. Así que si nos brindan una educación de calidad, una participación asertiva de nosotros tendrán. Cordial saludo, tutora y compañeros. A continuación voy a explicar la pregunta sobre mi rol desde el funcionario público. Entonces, la falta de participación ciudadana conlleva la exclusión educativa o la falta de educación que conlleva a que no se sume la participación de la ciudadanía. La importancia y la necesidad de la participación ciudadana en la sociedad civil es una gran importancia, ya que la educación ha venido un tema recurrente y aceptado de modo general en la necesidad en el campo de la educación, particularmente desde el pensamiento de las fuerzas progresistas. La participación permea de todos los recursos a nivel nacional y continúa más apegada a la retórica que los hechos, y se basa en concepciones restringidas tanto en lo general y en las organizaciones gubernamentales, en la educación reducida, escolar o formal. También podemos decir que la educación no se limita
solamente al escolar, sino los aprendizajes necesarios para la vida, para el trabajo, para la participación, para la ciudadanía plena. Pueden limitarse en un periodo determinado de la vida de una persona. El aprendizaje se inicia con el nacimiento y se extiende a lo largo de toda la vida. Arranca de un hogar, antecedente y excede a institución escolar. La comunidad la comunidad educativa y la política educativa son mucho más antiguos respectivamente que la educación escolar y la comunidad escolar de la política escolar. Un gran avance que hemos presentado en el país respecto a la educación de estas personas fue la participación en el 2006 en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Al participar de este logro, se logró un gran avance de la transformación de las políticas, de prácticas y la cultura del sistema en relación con la atención educativa en las personas con discapacidad, desde un enfoque del derecho y bajo sus postulados de la educación exclusiva. Muchas gracias, tutora. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Maribel Muñoz. Escogí el rol de docencia, entonces les voy a explicar un poco del tema. La exclusión educativa afecta a toda una sociedad, dado que la educación nos enseña a ser independientes y autónomos, a tomar nuestras propias decisiones con seguridad y confianza de sí mismos. Por lo tanto, si no tenemos educación, no somos partícipes de nuestras propias vidas y decisiones a tomar. Es por eso que en nuestro proceso de formación personal y profesional contemos con un docente o tutor que nos enseña a tomar decisiones con coherencia y nos genera sabiduría. Además, no solo un docente toma el rol de educador al enseñar a un profesionalmente una carrera, sino también nos enseña a ser seres humanos, atentos, profesionales, partícipes a tomar nuestras propias decisiones y no solo a tener una meta, a tener decisiones de ser un profesional a corto, medio o largo plazo. Es una mentalidad que un docente forma en nuestros seres humanos. Es decir, que un docente es a dar enseñanza a un niño, adolescencia y adulto, que se define como una educación de crianza y enseñanza. Todos los seres humanos tienen intereses en cumplir una meta en la vida de cada uno. Pero para tener esa mentalidad se necesita tener educación, porque vivimos en un mundo de guerra y delincuencia. Es decir, que desde que nace un individuo se debe iniciar un proceso de enseñanza desde nuestros padres a los adolescentes. Y es así como los docentes empiezan a hacer su rol de enseñanza. Una cadena que se debe seguir para poder enfrentar las problemáticas que se generan en una comunidad. Por lo tanto, se han definido dos tipos de sociedad. Sociedad sin educación. Unos niños que no tienen guía, no saben para qué camino tomar, no tienen una meta en común. A diferencia de una docencia. Una sociedad que tiene docencia. Somos partícipes a tomar nuestras propias decisiones y somos autónomos. Espero que haya sido clara y muchas gracias por la atención.